Entonces aquí vamos a ver, hermanos, acerca de las bendiciones de servir al Señor. ¿Qué imágenes ven ustedes aquí? ¿Qué ven aquí? Dice lavando los pies, sí, pero más específicos. Jesús les está lavando los pies a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Qué nos estaba enseñando el Señor Jesucristo ahí? Hay un lema, el lema del Seminario Teológico Presbiteriano, en el cual yo estudié, que dice, ¿verdad? Es un versículo de la Biblia, que el Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino para servir. Y entonces Él nos da ese ejemplo de servicio. El Señor Jesucristo nos da ese ejemplo de servicio. Y todavía, hermanos, de que nosotros le servimos, para mí, yo se los digo así, una cosa muy clara, para mí servir al Señor es un privilegio. No sé para ustedes, pero para mí es un privilegio. O sea, que el Señor me deje servirle es un privilegio. Y si el Señor te deja servirle en algo, así es como deberíamos de verlo, como un privilegio. Y hay mucha gente que lo ve como una carga, que lo ve como, ay, servir al Señor, ir a la iglesia, trabajar, ahí, como que es un... Les comentaba, hermanos, lo comenté en las reuniones de oración, tanto del miércoles como me parece que el jueves comenté, que cuando elegimos a los ministerios y cuando elegimos también a los oficiales, en algunas caras yo noté, desde acá yo puedo ver, así como les decía yo, como que, híjole, ya me cayó la papa caliente, ¿no? Como que, hijo, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y yo quiero pensar que esa cara de papa caliente, que me cayó la papa caliente, más lo quiero pensar yo que es como, ayúdame, Señor, como es una responsabilidad muy grande la que tengo, la que voy a enfrentar, y no con un, ay, híjole, qué pesado, no quiero, híjole, nada más porque los hermanos me escogieron. No, porque no fueron los hermanos los que te escogieron. ¿Quién fue? Dios. Y entonces es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio, hermanos. Y así debemos de verlo el día de hoy. Y hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de que todavía que trabajamos para Dios y nos da ese privilegio, todavía Dios nos bendice, vienen bendiciones cuando nosotros servimos al Señor. Y vamos a darle uno más entonces aquí. Y quiero hablarles, hermanos, a mí me gusta mucho leer, una de mis pasiones es leer. Me gusta leer de todos los géneros, pero una de las cosas que me gusta leer más es las biografías, eso me gusta mucho. Y aún más me gusta leer biografías de grandes hombres cristianos o de grandes cristianos. Y estaba leyendo apenas hace unos días acerca de estos misioneros suecos, que en 1921 viajaron a África, al Congo, a la región montañosa del África, y esos misioneros se llamaban David y Svea Fluth, se pronuncia Fluth. Y bueno, yo escuché que se pronuncia así, son suecos, de hecho pues yo no sé hablar sueco, ¿verdad? Pero ¿sí se dieron cuenta que hasta nuestros jóvenes cantaron ahorita un pedacito en inglés? Qué bonito se escucha, ¿verdad? Cuando también utilizamos otros idiomas. Pero bueno, yo no sé hablar sueco, pero bueno, David y Svea Fluth fueron al África en 1921 al Congo, y lógicamente que cuando ellos llegaron, las aldeas de los alrededores no los recibieron, les aplicaron la ley del hielo. Obviamente ellos tienen sus creencias, son animistas, y ellos decían, si escuchamos a estos misioneros o a estos hombres, nuestros dioses se van a enojar con nosotros. Y entonces a pueblo que llegaban, a pueblo que les cerraban las puertas. Entonces ellos decidieron instalar una pequeña choza, una pequeña cabaña, y solamente de una aldea les permitieron que un niño les fuera a vender pollo y huevo. Ese era el único contacto que ellos tenían con las aldeas. El único, ese niño que iba a venderles pollo y huevo. Y entonces Svea, que era la esposa, pues se dedicó con tanto ahínco a ese niño, a hablarle con cariño. Aprendieron el suajili, que es el idioma que hablan en esa región, y lo trataba con tanto cariño, con tanto amor, oraba con él, que hubo un tiempo en que ese niño dobló la rodilla y aceptó a Cristo. Poco tiempo después Svea se embarazó pues de su primera hija, pero ella estaba enferma de malaria, y cuando nació la hija, ella murió, la misionera Svea murió. Y entonces David estaba muy enojado con Dios y dijo, hemos venido de tan lejos, tanto trabajo, para que nada más bueno, eso ya estoy palabras mías, ¿verdad? Para que nada más un chamaco, ya son palabras mías, pero para que nada más un convertido haya. Y entonces, la nena logró nacer, se murió Svea, la mamá. La niña se llamaba Aina, así dejó la mamá el nombre.
que se iba a llamar Aína. Entonces David decidió regresar a Suecia, pero él dijo: yo no puedo cuidar a esta niña, y se la dio en adopción, la dejó allá en África con otros misioneros, la dejó en adopción a la niña, y él se fue a Suecia, se volvió a casar, tuvo 4 hijos, su segunda mujer volvió a morir, y él se hizo alcohólico, porque estaba tan resentido con Dios, porque él había sido misionero de Dios, y Dios no le había respondido, y estaba muy enojado y se hizo alcohólico. Por esta niña, su hija Aína, que fue dada en adopción a unos misioneros, esos misioneros de África viajaron a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, cuando ella fue creciendo, decidió ser misionera, fue a un instituto para estudiar, porque sus padres adoptivos eran misioneros, y ahí conoce al hombre de su vida, se casan, y ya casada esta muchacha, no se sabe de dónde, pero le enviaron a su casa, le enviaron una revista. No supo ni quién ni por qué le enviaron esa revista, y cuando ella abrió la revista, era una revista misionera, y vio un artículo que hablaba de su madre, que hablaba de Svea Fluch, y entonces ahí en esa revista ella pudo darse cuenta que gracias a su madre, este niño que se llamaba Esauri, no van los nombres, pero se llamaba Esauri el niño, con el tiempo él se había convertido al Señor. Cuando creció, le pidió al jefe de la tribu que le dejara abrir una escuela, abrió una escuela, compartió el evangelio, y en esa revista decía que ahí en esa parte, en la parte del Congo, había 600 cristianos, gracias a ese niño, y cuando pasó el tiempo, pues es cuando ella supo leyó eso, ella le dieron ganas de ir a ver a su papá, a conocer a su papá, y fue a Suecia, viajó a Suecia, lo vio que estaba todo alcohólico, y le dijo: papá, pues aquí está tu hija, soy yo, y mira, te tienes que reponer, Dios es bueno. Y él le dijo: no me hables de Dios, porque Dios es el que mira cómo nos tiene Dios por causa, nada más un creyente y tu madre murió. Y entonces ella le dijo: pero mira, gracias a ese creyente, mira todo, gracias a mi mamá, a que le compartió ese creyente, mira todo lo que se hizo. Entonces este hombre pues se arrepintió, dicen que se arrepintió, pidió perdón a Dios, y poco después murió, y sus últimas palabras que dijo fueron en Swahili, en el idioma que había aprendido en África. Y esta muchacha, fíjense nada más, ¿no? Esta muchacha, que ya era misionera junto con su esposo, viajó a Europa a unas conferencias misioneras. Y en esas conferencias misioneras, esta muchacha, pues iban a ir a diferentes lugares a dar las conferencias, y especialmente de África, iban a ir a dar sus testimonios de lo que Dios estaba haciendo en África. Y pasó a hablar este muchacho, pasó a dar su testimonio de lo que estaba pasando en el Congo. Y cuando él pasó, dijo que tenían 32 iglesias, centros de misioneros, que tenían no sé cuántas escuelas cristianas, y que la obra había avanzado de una manera tremenda. Y entonces esta muchacha se acercó y le dice: oye, ¿tú conociste a mis padres? Mis padres son David, y le dice: ¿cómo no? Yo les vendía pollo y huevo. Eres el niño, hermanos, eres el niño. Y esta historia nos ilustra que el trabajo en el Señor, mis amados hermanos, el trabajo en el Señor, como dice el versículo que leímos, no es en vano. Lo que tú le des a un niño, el boletín que repartas, cualquier cosita que hagas, mi amado hermano, a lo mejor a corto plazo no tiene, tú dices: híjole, pero el trabajo en el Señor, mis amados hermanos, no es en vano. Y lo que ese hombre pensó que, nada más un niño al que se le compartió el evangelio. Y por ahí, hermanos, les digo, a veces menospreciamos a los niños, y a veces menospreciamos a las hermanas que enseñan a los niños. Yo quiero decirles que el trabajo que hacen mis hermanas enseñándoles a los niños es todavía más fuerte que el que yo hago enseñándoles a ustedes, porque enseñarle a un niño no es fácil, y hay mucho más responsabilidad. Pero bueno, no voy a hablar de los niños. Quiero que sepan eso, hermanos, que el trabajo del Señor no es que, hermanos, no es en vano. Vamos a darle uno más y vamos a ver por qué digo esto. Ahora, ¿cómo debe ser el trabajo para que no sea en vano? Porque no nomás es un versículo. Fíjense lo que dice todo el versículo. O sea, no solo aparte nada más, a veces nos gusta tomar partes de los versículos. Sí, el trabajo del Señor no es en vano. Sí, pero ahí nos dice cómo debe ser ese trabajo para que no sea en vano. ¿Y qué cosa es vano? Para que, a ver, nos vamos poniendo en el vacío, que no lleva fruto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice nuevamente.
Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vosotros trabajando en el Señor, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí dice, creciendo siempre ¿en qué? En la obra del Señor. La obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? ¿Quiénes ejercen la obra del Señor? ¿Solo el pastor ejerce la obra del Señor? Los que enseñan a los jóvenes, los que enseñan a los niños, los que pasan a tocar, los que vienen y dirigen, los que hacen el orden de culto, los que vienen y hacen el aseo. Todos formamos y estamos trabajando ¿para qué? Entonces aquí nos dice, para que esa obra no sea en vano, hay tres cosas que tenemos que hacer. Este mismo versículo nos lo dice. Aquí la primera cosa que tenemos que hacer ahí dice, ¿estar qué? Firmes, hermanos, firmes. Y yo busqué esa palabra, a veces busco las imágenes en Google, y busqué esa palabra de firme, o de firmeza, y me llevó a esto, me gustó, me llevó a esta imagen. ¿Sí se dan cuenta? Esta imagen, hay una cuesta arriba, y hay una piedra, y un hombre que está ¿qué? No solo la está deteniendo, la está tratando de ¿qué? Y entonces, para que la obra del Señor no sea en vano, tenemos que ser firmes. Tenemos que ser firmes. En la obra del Señor, hermanos, va a haber situaciones difíciles. Vamos a ver malos testimonios. Vamos a experimentar cosas difíciles, duras, como la que le pasó a este misionero. Pero por eso aquí nos dice, para que el trabajo no sea en vano, ustedes tienen que estar ¿qué? Firmes. Ayer yo hacía cuentas, fui a la reunión de mi presbiterio. Hacía cuentas, yo ingresé al presbiterio en el año 94. Al 24, ¿cuántos años son? 30 años. Y nunca he salido de mi presbiterio. Otros pastores han salido, se han ido para acá. Jamás he salido de mi presbiterio. 30 años, he sido firme. Y he visto cosas y me han pasado cosas. Una ocasión que fui presidente del presbiterio, fíjense, hubo una persona que demandó a los directivos del presbiterio. Él era un hombre fraudulento, estaba robando dinero al presbiterio, pero una manera de defenderse fue demandarnos. Y un día, en una iglesia, estábamos en una reunión de presbiterio, y llegaron los judiciales a traernos con pistolas y todo, y entraron a la reunión, así como ahorita, a traer a los 3 directivos. Van a pasar cosas, en el cristianismo pasan cosas, hermanos. Pero la Biblia dice que nosotros debemos estar ¿qué? Firmes, hermanos. Tiene que ser con firmeza el trabajo que tú haces, no algo pusilánime, no algo de doble ánimo, que si quieres lo haces y si no, no. Hoy te encomendaron y mañana lo dejas y al fin que es de la iglesia. Tu trabajo que haces, del cual te sostienes, no lo dejas así, ¿verdad? Pues la obra del Señor que Él te encomendó mucho más es con firmeza. Vamos a darle uno más y vamos a ver la segunda cosa que nos pide este mismo versículo. Dale uno más, por favor. Y vamos a ver entonces, ahí ya vimos, estar firmes, pero también nos dice, ¿verdad? Que debemos, ¿qué dice ahí? Constantes. Bueno, vamos a ser constantes. Bueno, dice, creciendo, ahorita lo vamos a ver, pero nos dice aquí que ¿qué? Constantes sin desmayar. Miren, alguien alcanza a leer esto. Me encanta este pensamiento, me encanta, hermanos. Una gota, todos los días. Una gota, todos los días, todos los días, todos los días. Por años, por años. ¿Cómo se formaron las cavernas? Sin el agua. Miles de años, miles de años. Ahora, bueno, eso es el trabajo del Señor, es constante, 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 constante. Sí, le compartí el evangelio a mi tía, pero no quiso, y pues ya no fui. Eso es constante, constante. Yo les he contado, la persona que me compartió el evangelio no se rindió conmigo. Yo estaba ahí en una cochera donde me habían dejado vivir, había perdido todo lo que tenía, y la hermana en la fe, que era la mamá de un amigo, que también era hermano en la fe, y me iban a tocar todos los domingos en la cortina esa. Armandito, y ni me conocía, ella no me conocía, ya vine por usted para llevarlo a la iglesia. Y hoy no puedo, señora, ¿qué cree que hoy no puedo? Porque no me he bañado. El otro domingo, está bien, Armandito, sí, muy bien. Y el otro domingo,
Armandito, soy yo, vengo para llevarlo a la iglesia. No sé qué le inventaba, como 4 o 5 veces. Pero no se rindió, fue constante. Y entonces a la cuarta, quinta vez, no recuerdo, me tocó y me dijo, ahora sí no me voy a poner pretexto y no me voy de aquí hasta que no salga. Aquí me voy a quedar hasta que salga, Armandito. Y ni me conocía ella, no me conocía. Me conocía de vista, pero no. Y ya no me quedó de otra, abrí y me dice, pero mire cómo anda, andaba yo de mezclilla y con una gorra. No, no importa, Armandito, véngase. Y me llevó a la iglesia. Y ese mismo día yo le entregué mi vida a Cristo y aquí estoy, hermanos. Porque la hermana fue ¿qué? Constante. Y lo que hagas en el Señor, sé constante, hermano. Sé constante, no lo dejes. Constante. Chicos, los que están en la alabanza, sean constantes. Cualquier cosa que tengas que hacer en la iglesia, sé constante. Ahí lo dice. ¿O no lo dice la palabra? Para que el trabajo no sea en vano, tenemos que ser firmes y ¿qué? Vamos a ver la tercera cosa, vamos a darle uno más. Dale uno más. Entonces, ahora sí, dice que para que no sea en vano, la obra debe de ¿qué? Esto nos tiene que hablar de evaluación. Nosotros siempre tenemos que ver si lo que estamos haciendo está creciendo o no está creciendo. Yo siempre he dicho mucho esto, ¿no? En los presbiterios, cuando pasan no sé si ustedes sepan, pero casi en las reuniones de presbiterio, las iglesias y los pastores tienen que ir a dar sus informes. Y entonces a veces hay informes inflados, ¿no? No, pues que no sé qué, cifras alegres, no, pues no sé, 400. Y a veces son pura mentira. Tenemos que ser realmente realistas en nuestro trabajo, si estamos creciendo. Ahora, si no estamos creciendo, pues evaluarme me va a servir, ¿no? Si no evalúo, ¿voy a poder crecer? Entonces yo tengo que voltear a mi alrededor y decir, si estoy creciendo o no estoy creciendo, o me estoy estancando. Porque si me estoy estancando y no estoy creciendo, pues quiere decir que el trabajo entonces en la obra del Señor va a ser ¿en qué? En vano. Entonces tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que evaluar el trabajo que estamos haciendo. Y si no, tenemos que reconfigurarnos, tenemos que reprogramarnos, tenemos que volver a reestructurarnos para hacer las cosas de otra manera. Si no nos están dando resultado, para que haya crecimiento, aunque sea poco, pero tiene que haber crecimiento. Si tú te ves al espejo y sigues siendo el mismo cristiano de cuando te convertiste, discúlpame, pero no ha habido crecimiento. Y entonces se podría decir que el trabajo en ti es en vano. Llevas 20 años o 15 o 10 de ser cristiano y no has leído toda la Biblia. Oye, eso ya es algo preocupante. Si sigues siendo el mismo grosero, el mismo irresponsable, no ha habido ningún crecimiento. Entonces tú te tienes que ver en el espejo y evaluarte, así como evaluamos el trabajo que hacemos en el Señor. Y tenemos que ser realistas, hermanos. Vamos a darle algo más, vamos a darle uno más. Y vamos a ver la segunda cosa que quiero que veamos aquí. Hoy no va a ser un sermón presbiteriano de 3 puntos, hoy va a ser solamente de 2 puntos. ¿Cómo dice ahí, hermanos? La segunda cosa que quiero que veamos. Ahora sí, si nosotros hacemos estas cosas, estamos firmes, estamos constantes y estamos realmente viendo si crece, entonces sí, esa obra, ese trabajo del Señor no será ¿qué? Y ya vimos, ahorita ustedes dijeron algo, les pregunté, ¿qué cosa es eso de vano? Dijeron vacío, y a mí me viene la imagen siempre de cuando abres una nuez, y entonces te costó mucho trabajo abrir esa nuez y ya te la quieres comer, y la abres y no tiene nada, o tiene un pedazo ahí todo podrido, todo feo. No, en vano me gasté mi tiempo abriendo esta nuez, y no cuesta trabajo abrir una nuez, ¿no? No mucho, pero no es fácil. Y que la abras después de que hasta te machucaste y nada tenga. Bueno, ¿qué significa entonces que no va a ser en vano? ¿Que habrá qué? Fruto. ¿Qué le pasó a estos misioneros? ¿Hubo fruto o no hubo fruto? Sí. Porque la esposa de este misionero, quizá él no, pero su esposa le habló de todo corazón y con mucho cuidado a ese niño, con amor. No nada más así, ay, mira Cristo que ama, llévale el chamaco. No, con amor, con oración, con constancia, con firmeza. Y hubo crecimiento, hubo fruto. Yo te aseguro, amado hermano, que si tú trabajas, te dedicas, eres disciplinado, va a haber fruto.
va a haber fruto. Yo les he dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Que cuando yo llegué al seminario, yo dije, yo voy a ser disciplinado. Voy a ser disciplinado. Nunca he sido disciplinado para nada. Voy a ser disciplinado. Y todos los días me paraba a las 5 de la mañana a estudiar materias. Y les digo a mis hijas, porque yo luego las veo, ¿no? Dicen mis hijas, no nos pongas como ejemplo, pero pues no son los únicos ejemplos que tengo. Y yo les digo, a veces yo las veo apuradas, ¿no? Quizá como a muchos jóvenes cuando son los finales. Ya andan ahí, se quedan en la noche haciendo los trabajos y todo. Yo les digo, a mí eso nunca me pasó. Porque yo decía, mis maestros me entregaban lo que me pedían para el año, para el semestre. En un trabajo final, por ejemplo, teología sistemática, resumir toda la sistemática de Berkov. No lo dejaba para el último día. Todos los días iba haciendo un pedacito del resumen. Al otro día otro pedacito y de las materias. Y me organizaba. Y hubo fruto. Hubo fruto. Y yo les he enseñado ¿cómo se llama eso de todas las calificaciones? Bueno, le llaman boleta, no me acuerdo cómo le dicen en el seminario. Cardex, creo que le dicen, no, bueno, no sé, historial académico. Y ellas pueden ver, ahí están mis calificaciones, todas mis calificaciones. En la única que me fue mal en música. Porque nada más pasaba yo porque no me gustaba la música, nunca me gustó la música ni se me facilitó. Pero de allí en fuera, hubo fruto. Y también, ¿verdad? Ahí estuve constante con mi esposa, constante, para que hubiera fruto en la música, ¿verdad? También, para que no. Dale uno más, hermanos. Ok, ¿qué más hay, hermanos? Satisfacción. Cuando tú has trabajado, cuando trabajas constantemente, y algo te sale, ¿qué sientes? Miren, nosotros en una iglesia donde estuvimos, atendíamos en una misión. Ahí están mis hijas, que no me dejan mentir, bueno, aquí está Suri. Atendimos incluso en escuelitas bíblicas de vacaciones en esa misión, porque era una cancha. Llegamos a atender hasta 350 niños en una escuelita bíblica de vacaciones. Y no eran niños de iglesia, sí iban los de la iglesia, pero la mayoría eran niños que eran de la calle, que no conocían nada. Y les dábamos de comer, no solamente era la escuelita, les teníamos que dar una comida, con dar de comer. Y todos los días teníamos que llegar a alzar, más bien armar y luego alzar, todos los días. Pero hermanos, cuando llegábamos a la casa, bien cansados, a veces 6, 7 de la noche, bien cansados. Nos acostábamos, pero sentíamos en nuestro corazón una satisfacción de que habíamos servido a quién. A Dios, a través de darles de comer, de enseñarles la palabra a esos niños. Esto, les quiero mencionar esto. Yo envío mis audios a muchas personas. Gracias a Dios, me decía una hermana del presbiterio ayer, el viernes, me decía una hermana del presbiterio que me conoce de muchos años, me decía, oiga, Pastor Armando, usted está siendo famoso por sus audios, donde quiera se escuchan sus audios en muchos lugares. Les decía, bendito sea el Señor, porque es un trabajo arduo. Hacer 3 predicaciones y grabarlas y enviarlas no es fácil, hermanos. Pero miren, una hermana de otra iglesia que me conoce, no esta que les dije, otra hermana, le envío a un grupo de la iglesia de ella, me deja el pastor enviar mis audios. Y entonces esta hermana me dijo, mire, a mí no me envíe los audios, yo ya los recibo. Le voy a dar le voy a mandar el contacto de una amiga mía que no conoce mucho del Señor, anda apenas conociendo, para que usted le mande los audios. Y a ver si la puede apoyar pastoralmente, así aunque sea a distancia, por el Zoom o por teléfono. Bueno, no voy a decir el nombre de esta muchacha, de esta señora, ni la conozco, no la conozco porque solamente el contacto ha sido a través de WhatsApp. No sabe mucho de tecnología y no ha podido meterse en Zoom. Pero bueno, me manda esto, fíjense. Me pregunta, me ha hecho muchas preguntas. Esto que le estoy diciendo ya tiene, a lo mejor como unos 2 meses. Y me hace preguntas. Y entonces yo le contesto, cada vez que me pregunta algo, le contesto y me pone ahí. ¿Qué son devocionales? Miren, ni siquiera sabe qué son devocionales, ¿verdad? Devocionales son los momentos en que leemos la Biblia y oramos a Dios. Es lo que yo le contesté, ¿no? Así de manera cortito. Fíjese lo que escribe ella. Usted no se imagina todo el bien que está haciendo conmigo. No cualquier gente lo escucha a uno. Gracias. ¿Ustedes qué creen que sentí cuando yo leí eso? Porque digo, el tiempo que yo estoy invirtiendo no es que... Hermano, por favor, apaguen su celular, pónganle el vibrador para que no nos distraigan a todos, por favor, hermanos. O contesten sus llamadas allá afuera. Entonces, ¿nos da qué? Satisfacción.
satisfacción. Cuando yo trabajo para el Señor, aparte de que hay fruto, cuando lo hago de verdad de corazón va a haber fruto, hay satisfacción. Gracias, Señor, porque me dejas trabajar para ti. Yo estoy satisfecho. Vamos a darle un nombre. ¿Habrá qué más? Fíjense, todavía es que es un privilegio trabajar para el Señor. Hay satisfacción, cuando hay fruto hay satisfacción. ¿Y hay qué? Porque el Señor no se queda con nada, hermanos. Y como yo lo he dicho, el Señor no es deudor de nadie. El Señor no le debe nada a nadie. Yo puedo decir, Señor, yo he trabajado 30 años en el presbiterio de San Pablo. Y el Señor me dice, todos esos 30 años yo te he dado, te he pagado, te he dado en abundancia. No te debo nada. Porque el Señor no es deudor de nadie. Miren lo que dice segundo de Crónicas 15:7. Es segundo de Crónicas 15:7. ¿Cómo dice? Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Fíjense qué tremendo, porque aquí dice algo bien importante y bien interesante. Está diciendo más o menos lo que dice 1 Corintios 15. Esforzaos vosotros y no desfallezcan sus manos. Más o menos. Pues, ¿qué dice aquí? Pues, quien trabaja en el Señor, Dios no es deudor. Tú no puedes decir, ay Señor, yo trabajé 15 de cuánto de tú no me diste nada. No, hermanos. El Señor no se queda con nada. ¿O hay recompensa para qué? Todo lo que haces para el Señor, Él te lo va a recompensar. Todo. Y hay gente que no lo hace por eso, hay gente que lo hace de veras de corazón para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Pero Dios no se queda con nada y Dios lo bendice, porque es una promesa de Él. Hay recompensa para vuestra obra, todo lo que tú haces, aunque de momento pareciera que no, va a haber recompensa, hermano, para lo que tú haces. Mira lo que dice Hebreos 6:10. Fíjense este versículo tan hermoso. Porque Dios, ¿qué? Fíjense, Dios no es injusto, hermano. Nosotros a veces sí somos injustos. Yo he conocido gente con la que yo he trabajado, les he ayudado, los he pastoreado, los he discipulado, y olímpicamente a veces te dan la espalda, ni se acuerdan de ti. Son injustos. Pero Dios no es injusto. ¿Para qué? ¿Vuestra qué? ¿Y qué dijimos que la otra vez les expliqué? Esta palabra obra es la palabra griega ergón, que significa tu trabajo, lo que tú has hecho para el Señor. Entonces, Él no es injusto para olvidarse. A lo mejor la gente sí se olvida, hermanos. Pero ¿quién no se olvida? Para olvidar nuestra obra y el trabajo. Pero fíjense bien lo que dice aquí. ¿El trabajo de qué? Es que yo trabajé para el Señor, pero siempre maltraté a los hermanos. Siempre fui, sí, voy a hacer esto y de mala gana. A ver, voy a barrer, voy a echar la basura, o voy a contar el dinero. No, es para el Señor, no. Para que haya recompensa, el trabajo tiene que ser ¿qué? Ese trabajo, el que tú hiciste por amor, ese no se va a olvidar el Señor nunca. Ese trabajo que tú has hecho por amor, jamás el Señor lo va a olvidar. Que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes. Y aquí voy a hacer una aclaración. Digo, yo creo que con ustedes no tendría que hacerla, pero a lo mejor por los que escuchan estas grabaciones o las ven, los santos no son las imágenes. Porque aquí podría decir, el que ha servido a los santos. Sí, pues es que yo le pongo su velador a los santos. No está hablando de esos santos. ¿Los santos quiénes son? La iglesia. Entonces, el que ha servido en mi nombre con amor, ¿a quiénes? A los de la iglesia, a los hermanos de la iglesia. ¿Qué le voy a andar yo sirviendo a esos hermanos? Ahí lo dice. El Señor no es injusto. Si tú has servido a los jóvenes, Dios no es injusto, Él va a recompensar tu trabajo. Tú has servido a los niños, no es injusto, va a recompensar tu trabajo. Has pasado ahí en la computadora, has pasado a cantar, has barrido, has hecho algo, has venido a ayudar. El Señor no es injusto para olvidarse de ese trabajo. Y cuando dice olvidar, está hablando de cosas pasadas, del trabajo pasado, Es como si el Señor te fuera acumulando todo lo que tú has hecho. No se va a olvidar de ese trabajo que tú has hecho.
Jamás se va a olvidar. Como me acuerdo, hermanos, de una escuelita bíblica también en la iglesia. Esa no fue en la misión, fue en la iglesia. Allá atendíamos menos niños, atendíamos 120, mucho menos que en la misión, porque ayer en la iglesia es un lugar cerrado. Y como me acuerdo, las hermanas, que hasta había niños que se vomitaban. Siempre hay accidentes con niños, y las hermanas limpiando el vómito de niños que no eran de ellas. ¿Ustedes creen que Dios se olvida de eso? ¿Creen que Dios se olvida de eso, hermanos? Aquí lo dice su palabra, no se olvida de ese trabajo que tú haces para la obra del Señor. Entonces mi pregunta es, hermano, ¿por qué no quieres trabajar para el Señor? O si tú sientes que te cayó una papa caliente, pídele al Señor: Señor, ayúdame, yo sé que tu trabajo no es en vano, no estoy capacitado, pero que eso no sea el inconveniente. Ya les dije de este hermano que les contaba el domingo pasado, que no tenía estudios el hermano, pero de veras cómo estaba dispuesto. Hermano Beto, hay que hacer esto. Pastor, es que no sé, pero enséñeme. Y lo hago. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Y a lo mejor algunos de ustedes que quedaron en los ministerios, mis amados hermanos, sienten esa carga. No sientan esa carga, porque no les vamos a dejar solos, sobre todo el Señor no les va a dejar solos. Y van a ver que el trabajo en el Señor da fruto. Háganlo con amor. Todo lo que hagamos aquí hay que hacerlo con amor, hermanos. Si ustedes supieran que yo mis predicaciones las preparo con tiempo, yo no las preparo al cuarto para las 2, hermanos. La serie que yo estoy predicando ahorita de audios, toda está grabada, hermanos. Toda la serie está grabada. Ya estoy pensando en la nueva serie. Que ya me tardé, ¿verdad? Porque ahora en diciembre hago muchas cosas, pero bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque lo hago por amor, lo hago para el Señor y lo hago para que ustedes también estén bien alimentados, porque ese es mi trabajo. Y para que haya fruto, para que no sea en vano, ¿no? Amén. Vamos a darle uno más. Ahora, ¿en qué va a haber? ¿En qué Dios te va a bendecir específicamente? Y aquí, miren, hermanos, en la economía. Yo no he conocido a alguien que de veras sirva al Señor con amor, que Dios no lo prospere. Y a veces la gente anda tan metida en su chamba y quieren dinero, y la chamba, todo es chamba, y por eso no trabajan para el Señor. Y déjenme decirles, y yo lo tengo bien en clarito, bien en claro: el mejor patrón es el Señor. Él es el mejor patrón. Trabaja para Él y Él te va, que tu negocio fluya, que tu negocio... Les he contado muchas veces este hermano Alejandro Flores, un hermano preciosísimo, de veras me impactó el hermano, porque de veras, hermanos, un puestito tan chiquitito como de aquí a acá, en el mercado de la bola, que vendía tomate, jitomate, chile, cebolla y ajo para los tamaleros. Todo el mundo le decía: Alejandro, ¿por qué no abres el domingo? El domingo es el día que más se vende. Él decía: no, el domingo es del Señor. Era diácono en la iglesia, yo tengo que estar temprano en mi iglesia, y siempre temprano, el hermano pulcro, bañadito, y llegaba y a trabajar para el Señor. Y todos le decían el domingo, y ¿saben? Dios lo bendijo, lo va a bendecir. Es más, ya ni trabaja el hermano, ahora trabajan sus hijos. Compró camionetas, le dio casa a cada uno de sus hijos. Ahorita se compró una casa en Morelos. De ese puestecito, hermanos, porque él trabajó ¿para quién? Premia la economía del Señor. Pero esto, hermanos, no tiene paz y tranquilidad. Como yo les decía, la paz y tranquilidad que da el decir: serví a mi Señor. Qué paz, qué tranquilidad. Y yo puedo decir, hermanos, en todas las iglesias donde he trabajado, yo me he ido con esa paz, con esa tranquilidad de decir: he servido a la iglesia del Señor. Y me dicen: hermanos, por ejemplo, ahora que me encontré hermanas de otras iglesias que he pastorado en la reunión de presbiterio: oiga, ¿cómo está fulanito, su hijito? Ay, pastor, todavía se acuerda de... Fueron mis ovejas, ¿cómo no me voy a acordar? Yo estoy en paz, tengo esa tranquilidad, hermanos, de que he servido al Señor. Claro, a veces siento cierta inquietud, porque digo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no he servido también, me ha faltado. Pero el Señor nos da esa paz, esa tranquilidad cuando le servimos. No estoy ahí: ay, Señor, es que yo no te he servido, es que no he hecho nada para ti, es que... Y sobre todo nos va a dar, ¿qué, hermanos? Esa protección. Y todo, va a decir la gente: esa se la da a todos. Y déjenme decirles que no.
En un sentido sí, porque Dios es la gracia común, le da a todos. Pero acuérdense siempre de esto, en teología hay esas dos partes, la gracia común, el sol sale para todos, sí es cierto, pero la gracia especial, ¿para quiénes? Ahí está, recientemente predicábamos acerca de los egipcios, ¿no? El 31 predicábamos de los egipcios. ¿Dónde estaba la protección de Dios? En Gosén. Porque ¿quién vivía ahí? El pueblo de Dios. Entonces, ¿sí hay una gracia especial o no? Sí. Entonces, si tú eres del pueblo de Dios, si de veras trabajas por amor al Señor, y de veras eres una persona que te esfuerzas, que eres constante, que estás creciendo en el Señor, y que haces el trabajo por amor al Señor, el Señor te va a premiar. Él no se queda con nada. Yo los invito, todo este mes estamos predicando acerca del servicio, porque nosotros queremos que la congregación de nuevo crezca, ¿sí o no? Sí. Yo pretendo, hermanos, que esto que nos dieron de que nos van a hacer iglesia en mayo nos ayude no a estancarnos, a decir, ya somos iglesia, no, a decir, tenemos un grande compromiso y somos iglesia y nos tenemos que mantener siendo iglesia, no con 60 miembros, tenemos que seguir creciendo, y si hay, hermanos, que irnos de aquí, de este lugar, porque ya no cabemos, lo vamos a hacer, porque la obra no es de nosotros, la obra de quién es. Ya no los escuché tan como que creyendo, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer, hermanos. Que algunos dicen, no, pues es que yo no quiero dejar mi congregacioncita con crepúsculos arrebolados, que aquí comenzamos. No, hermanos, si Dios quiere, nos puede dar algo más. Y que seamos realmente aquí en San Salvador una lumbrera, una luz. Muchos ven y dicen, no, pues la iglesia amarilla. Ya no va a decir más, ¿verdad? Porque esa es la que se ve. Yo estoy viendo la iglesia azul. Como lo veo el Cruz Azul, no es cierto, no. Una iglesia grande, hermanos. ¿Ustedes lo creen o no lo creen? Pero hay que servir al Señor, con amor. Y el trabajo a la obra del Señor no es en vano, hermanos, no es en vano. Fíjense, de eso de las escuelitas, con eso termino. Bueno, no sé si hay otra lámina, ya no me acuerdo, a ver, dale uno más. Creo que ya no, ¿verdad? Así se hay uno más, pero bueno. Quiero comentar esto, miren. De esas escuelitas que les digo de los niños que atendíamos en la misión, pues conocimos a unos chiquitos, bueno, ustedes saben, hay de diferentes edades, por lo menos 4 grupos. Cuando yo voy a Xochimilco me ha sorprendido, que luego ando por el mercado, y me saludan un montón de, ahora ya jóvenes. Ellos se acuerdan perfecto de mí, yo sigo igual. Se me acercan, pastor. Caray, varios me han tocado. ¿No se acuerda de mí? Soy Giovanni. ¿Me acuerdo? Soy Giovanni. Giovanni era un gordito, estaba así chaparrito y gordito. Hizo un muchachote así, parece guardaespaldas del carigo. Soy el hijo no sé, el hermano de Dulce. Sí, ya me acordé de ti. Ay, pastor, me acordé de las escuelitas. ¿Y cómo vas? Muy bien, pastor. Estoy ya entré a la carrera. Caray. Eso llena de satisfacción, hermanos. Eso llena de satisfacción. El trabajo del Señor no es en vano. Bueno, concluir. Según Tesalonicenses 3:10. Porque también, cuando estábamos con vosotros, observábamos esto. El apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, tampoco. A ver, en la casa, amiguito, lavate los trastecitos, hazte tu camita, haz el baño, porque pues aquí todos cambiamos y la Biblia dice que el que no trabaja, no le papee. Porque hay unos hombres que les gusta papear, pero no les gusta trabajar. Y esto se aplica a todas las áreas, no solo a lo material, se aplica en todas las áreas. En lo espiritual, hermano, déjame decirte esto, quédate con esto. Si tú no trabajas para el Señor, nunca vas a recibir completamente el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque esto es como un ciclo, es como un círculo virtuoso. Si tú trabajas, cuando tú escuchas la palabra del Señor, eso va a penetrar más a ti, porque en el trabajo es donde se siente y se ve y se vive la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Así que si tú no trabajas para el Señor, nunca vas a experimentar lo que es de veras esa palabra, que esa palabra se encarne en ti. Nunca. Puedes así oír y oídas que había oído. Pero cuando tú vas a la misión, cuando tú vas y sientes. Fíjense, una ocasión, no sé si ya les conté, que no sé si termino ahora sí. Una ocasión
me habla una hermana de la iglesia que pastoreaba y me habla y me dice: pastor, fíjese que en mi casa están pasando cosas bien tremendas y yo creo que son diabólicas, satánicas. Y la hermana salía tarde de trabajar junto con su esposo, creo que se los platiqué. Y entonces, venga por favor, pastor. Estábamos ahí como a las 11 de la noche y regresaban de trabajar, y a las 10:30, 11 nos metimos al cuarto. Y yo ya había leído acerca de los endemoniados, había leído cosas acerca de las cosas satánicas. Yo fui a un seminario, estoy preparado, pero nunca lo había sentido en carne propia. Nunca lo había sentido. Y cuando estuve en ese cuarto, hermanos, yo sentí algo. Allí había una presencia, hermanos. Y sentí como, bueno, la cabeza no tengo, pero en todo el cuerpo sí tengo. Y sentí como se me enchinó todo así, de verdad, hermanos. Ahí había algo, hermanos. Entonces, ¿cómo lo pude experimentar? Trabajando para el Señor. Trabajando para el Señor. ¿Quieres en mi casa? No, pues sí veo la película del exorcista. No, sí, no, éntrale en la chamba. En la chamba. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra santa, por tu palabra hermosa, que, Señor, cada día nos ilustra, nos ayuda. Permite que el Espíritu Santo ponga en